Muy bien. Justo quería ver con ustedes el tema de la... Esta de acá. La explicación del texto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es eso llamado metafísica, no? Ya habíamos visto el argumento de Anselmo, que plantea pues que la existencia de Dios puede probarse por la sola razón, sin la experiencia. La idea central es que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser concebido. ¿Cuál es la lógica del argumento? Podemos concebir a Dios, está en la mente. Pero algo que está en la mente en la realidad es mucho mayor que algo que solo está en la mente. Entonces, si Dios solo existiera en la mente, no sería lo mayor concebible. Entonces también tiene que existir en la realidad. Esa es la idea. Se llama el argumento ontológico. ¿Y por qué? Porque se basa, digamos, en onto, ¿no? En el ser de Dios. Digamos, en la definición de Dios, que es una forma de capturar el ser. Pero solamente definiendo a Dios que llega a probar que Dios existe. Ahora, hay algunas críticas, por ejemplo la que van a ver acá, que tener una idea no implica que exista en la realidad, ¿no? O sea, que yo tenga la idea de Dios en mi cabeza no significa que sea real. Por ejemplo, imaginar un unicornio no hace que exista el unicornio. Algunos le atribuyen a Anselmo cometer la falacia de reificación. ¿Qué cosa es eso? Cuando usted confunde el concepto con el objeto. O sea, asumir que algo existe. ¿Por qué? Por su definición. O sea, digamos, el solo hecho de que yo defina algo lo convierte en algo existente. Lo cual en realidad no es cierto. Y es muy obvio, ¿no? Porque yo puedo definir, por ejemplo, lo que es un Pokémon, digamos. Puedo definir lo que es un Pokémon, pero eso no hace que el Pokémon exista. Se parece mucho a la refutación que va a hacer Gaunilo. Gaunilo va a decir esto, ¿no? La isla perfecta debería existir. ¿Por qué? A ver, porque es perfecta, pues, y si no existiera no sería la más perfecta. El problema es que se puede definir cualquier cosa entonces. Como vimos, ¿no? ¿Recuerdan en el video? Una pizza mayor que cualquier otra. O sea, debería existir una pizza suprema, ¿no? Pero eso no es cierto. Porque el solo hecho de decir que es perfecta no la hace ya existente. Luego está el argumento cosmológico, que es muy conocido, lo planteó ya Aristóteles.
también Tomás de Aquino, que sostiene pues que debe haber una causa externa. Todo lo que existe es contingente, pero lo contingente necesita una explicación. Pero la explicación de aquello no puede ser otra cosa también contingente, porque si no tendríamos que buscar la explicación de la explicación. Por lo tanto, debe existir Dios. ¿Por qué? Porque las explicaciones deben tener un comienzo. Y ese comienzo de todas las explicaciones, según Copleston y Tomás de Aquino, es el origen de todas las explicaciones, la causa que causa a todas las causas, sería Dios. Entonces, un ejemplo para comprender esto es que uno existe porque los padres lo han hecho. Pero a tus padres lo han hecho tus padres. Y tus padres de tus padres tienen otros padres y así. Para que la explicación no se escape, debe plantearse pues algo así como un primer padre de todo. Y eso podría ser Dios. Una crítica que hace Bertrand Russell es que lo necesario solamente aplica a las proposiciones lógicas, no a las cosas. Las cosas no son necesarias. Una manzana no es necesaria, un vaso no es necesario. Lo necesario para Russell es una cierta situación, un cierto orden, pero no un objeto. Y además, otra pregunta que se hace es, ¿qué significa que un ser contenga la razón de su existencia? ¿Qué significa eso, no? Que un ser contenga la razón de su existencia, o sea, que en sí mismo se puede explicar que existe por él mismo, pareciera algo absurdo. Ahora vamos a repasar otros argumentos interesantes sobre la existencia de Dios. Hay argumentos más elaborados, aparte del ontológico. Acá está el argumento de la contingencia, el calam y el ajuste fino. Creo que con esos tres está bien. Ya vamos a ver esos tres. Voy a poner este volumen ya, para que escuche usted. Compartir con sonido, listo. Ahora sí, ¿ya? We live in an amazing universe. Have you ever wondered why it exists? Why does anything at all exist? Gottfried Leibniz wrote, the first question which should rightly be asked is, why is there something rather than nothing? He came to the conclusion that the explanation is found in God. But is this reasonable? Everything that exists has an explanation of its existence. If the universe has an explanation of its existence, that explanation is God. The universe exists. From these, it follows logically that the explanation of the universe's existence is God. The logic of this argument is airtight. If the three premises are true, the conclusion is unavoidable.
but are they more plausibly true than false? The third premise is undeniable for anyone seeking truth. But what about the first premise? Why not say, the universe is just there, and that's all? No explanation needed. End of discussion. Well, imagine you and a friend are hiking in the woods and come across a shiny sphere lying on the ground. You would, naturally, wonder how it came to be there. And you'd think it odd if your friend said, there's no reason or explanation for it. Stop wondering. It just is. And if the ball were larger, it would still require an explanation. In fact, if the ball were the size of the universe, the change in its size wouldn't remove the need for an explanation. Indeed, curiosity about the existence of the universe seems scientific and intuitive. Someone might say, if everything that exists needs an explanation, what about God? Doesn't he need an explanation? And if God doesn't need an explanation, then why does the universe need an explanation? To address this, Leibniz makes a key distinction between things that exist necessarily and things that exist contingently. Things that exist necessarily exist by necessity of their own nature. It's impossible for them not to exist. Many mathematicians think that abstract objects like numbers and sets exist like this. They're not caused to exist by something else, they just exist by necessity of their own nature. Things that exist contingently are caused to exist by something else. Most of the things we're familiar with exist contingently. They don't have to exist. They only exist because something else caused them to exist. If your parents had never met, you wouldn't exist. There's no reason to think the world around us had to exist. If the universe had developed differently, there might have been no stars or planets. It's logically possible that the whole universe might not have existed. It doesn't exist necessarily, it exists contingently. If the universe might not have existed, why does it exist? The only adequate explanation for the existence of a contingent universe is that its existence rests on a non-contingent being, something that cannot not exist because of the necessity of its own nature. It would exist no matter what. So, everything that exists has an explanation of its existence, either in the necessity of its own nature or in an external cause. But what about our second premise? Is it reasonable to call the explanation of the universe God? Well, what is the universe? It's all of space-time reality, including all matter and energy. It follows that if the universe has a cause of its existence, that cause cannot be part of the universe. It must be non-physical and immaterial, beyond space and time. The list of entities that could possibly fit this description is fairly short, and abstract objects cannot cause anything. Leibniz's contingency argument shows that the explanation for the existence of the universe can be found only in the existence of God. Or, if you prefer not to use the term God, you may simply call him the extremely powerful, uncaused, necessarily existing, non-contingent, non-physical, immaterial, eternal being who created the entire universe and everything in it. Muy bien. Es el argumento de Leibniz, el argumento de la contingencia. Vamos a avanzar un poquito más. Como acaban de ver en el video, lo que se intenta es probar que Dios existe, inquiriendo acerca de la situación de que el universo necesita una explicación. Y aparentemente esta explicación tiene que ver con que necesitamos un origen de todo, necesitamos algo que cause, algo que dé pie
al orden que vemos, sin ese primer empujoncito, sin esa primera patadita, no habría nada de esto. ¿De quién es el que manda a hacer todo esto? ¿Quién hace que todo esto sea contingente? Y por ahí surge el tema de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que contenga la razón de su existencia, ¿no? Un ser necesario que exista por sí mismo, ¿no? Russell lo cuestiona. Russell objetó esa frase cuando debatía con Copleston, porque él afirma que no tiene sentido hablar de un ser que contenga la razón de su existencia. Para él no tiene sentido. Si tenemos una biblioteca infinita de libros y cada libro explica el contenido anterior, la pregunta que tú te harías es: ¿quién escribió el primer libro? Pero te diría, no hay primer libro. Cada libro remite a otro anterior. ¿No? O sea, como cada libro explica el contenido del anterior y te dicen que no hay primero, pero hay un problema, ¿no? ¿Acaso la existencia de toda la biblioteca no necesita una explicación? Y ahí entra la idea de que tiene que haber un libro no escrito por nadie, que se explique a sí mismo. Pero obviamente esto es un sinsentido. Que un libro se escriba a sí mismo es algo absurdo. Sería lo mismo que decir que una cosa causa su propia existencia. Decir que un libro se escribe a sí mismo es como decir que una cosa causa su propia existencia. Es absurdo. Aquí se está estableciendo una analogía de parte de Russell para poder argumentar esta situación. A ver, otro ejemplo. Supongamos que todo fuego necesita de otro fuego que lo encienda. Pero alguien dice, debe haber un fuego que se encienda a sí mismo. De nuevo, ¿no? No tiene sentido eso. ¿Puede algo causarse a sí mismo sin ser primero y después al mismo tiempo? O sea, cuando dices que algo contiene en sí mismo la razón de su existencia, significa pues que no depende de nada más para existir. Es una solución para la regresión al infinito. Pero esto para Russell es un absurdo, porque parece como si algo se explicara o se causara a sí mismo. Lo cual es absurdo, pues, porque explicarse implica una relación entre dos cosas. Y aquí se quiere que una sola cosa lo haga todo. O sea, A explica a B, pero no es posible que A explique a A, que A se explica a sí mismo. Eso parece muy problemático y ya hemos visto por qué. Luego está el argumento teleológico de William Paley. Asume que el orden y complejidad del universo implica un diseñador. Si tú encuentras un reloj en el desierto, ¿qué concluyes? Pues que alguien lo hizo. Si ves un ojo humano, que incluso es más complejo que un reloj, también tienes que decir que alguien lo hizo, un diseñador. Ese es el argumento de William Paley. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro material para seguir conociendo. El argumento del ajuste fino justamente tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿eh? From galaxies and stars, down to atoms and subatomic particles, the very structure of our universe is determined by these numbers. These are the fundamental constants and quantities of the universe. Scientists have come to the shocking realization that each of these numbers has been carefully dialed to an astonishingly precise value, a value that falls within an exceedingly narrow, life-permitting range. If any one of these numbers were altered by even a hair's breadth, no physical, interactive life of any kind could exist anywhere. There'd be no stars, no life, no planets, no chemistry. Consider gravity, for example. The force of gravity is determined by the gravitational constant.
If this constant varied by just 1 in 10 to the 60th parts, none of us would exist. To understand how exceedingly narrow this life-permitting range is, imagine a dial divided into 10 to the 60th increments. To get a handle on how many tiny points on the dial this is, compare it to the number of cells in your body, or the number of seconds that have ticked by since time began. If the gravitational constant had been out of tune by just one of these infinitesimally small increments, the universe would either have expanded and thinned out so rapidly that no stars could form, and life couldn't exist, or it would have collapsed back on itself with the same result: no stars, no planets, and no life. Or consider the expansion rate of the universe. This is driven by the cosmological constant. A change in its value by a mere 1 part in 10 to the 120th parts would cause the universe to expand too rapidly, or too slowly. In either case, the universe would, again, be life-prohibiting. Or, another example of fine-tuning. If the mass and energy of the early universe were not evenly distributed to an incomprehensible precision of 1 part in 10 to the 10 to the 123rd, the universe would be hostile to life of any kind. The fact is, our universe permits physical, interactive life only because these, and many other numbers, have been independently and exquisitely balanced on a razor's edge. Wherever physicists look, they see examples of fine-tuning. The remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life. If anyone claims not to be surprised by the special features that the universe has, he's hiding his head in the sand. These special features are surprising and unlikely. What is the best explanation for this astounding phenomenon? There are 3 live options. The fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. Which of these options is the most plausible? According to this alternative, the universe must be life-permitting. The precise values of these constants and quantities could not be otherwise. But is this plausible? Is a life-prohibiting universe impossible? Far from it. It's not only possible, it's far more likely than a life-permitting universe. The constants and quantities are not determined by the laws of nature. There's no reason or evidence to suggest that fine-tuning is necessary. How about chance? Did we just get really lucky? No. The probabilities involved are so ridiculously remote as to put the fine-tuning well beyond the reach of chance. So, in an effort to keep this option alive, some have gone beyond empirical science and opted for a more speculative approach, known as the multiverse. They imagine a universe generator that cranks out such a vast number of universes that, odds are, life-permitting universes will eventually pop out. However, there's no scientific evidence for the existence of this multiverse. It cannot be detected, observed, measured, or proved. And the universe generator itself would require an enormous amount of fine-tuning. Furthermore, small patches of order are far more probable than big ones. So the most probable, observable universe would be a small one, inhabited by a single, simple observer. But what we actually observe is the very thing that we should least expect: a vast, spectacularly complex, highly ordered universe, inhabited by billions of other observers. So even if the multiverse existed, which is a moot point, it wouldn't do anything to explain the fine-tuning. Given the implausibility of physical necessity or chance, the best explanation for why the universe is fine-tuned for life may very well be it was designed that way. A common-sense interpretation of the facts suggests that a super-intellect monkeyed with physics, and that there are no blind forces worth speaking about in nature. The numbers one calculates from the facts seem to me so overwhelming as to put this conclusion almost beyond question. There is for me powerful evidence that there is something going on behind it all. It seems as though somebody has fine-tuned nature's numbers to make the universe. The impression of design is overwhelming.
The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they reveal knowledge. De nuevo, el argumento acá que estamos viendo es del orden de que el universo tiene un diseñador, justamente una finalidad, se ha hecho porque alguien quería hacer algo, un ser superior. ¿Qué críticas tiene ese argumento? No prueba que el diseñador aún exista. O sea, ya imaginemos que alguien lo diseñó. ¿Y cómo sabes que aún existe? Sería una pregunta. Y también, ¿cómo sabes que era bueno? Tal vez sí, diseñó el mundo, sí, pero ¿será bueno? ¿Cómo puedes probar que es bueno? Y que encima todavía exista. Y bueno, una crítica más contundente es que en el fondo la teoría de la evolución explica mejor esa situación, esa adecuación. Que tú observes, por ejemplo, que hay peces, cierto tipo de peces que, por ejemplo, se pueden usar para pueden comerse algunos callos de tus pies, ¿no? Hay peces que se usan, peces que comen callos de tus pies. No sé si saben eso, ¿no? O sea, tú sumerges tu pie así con callos, con problemas, y vienen esos peces que son chiquititos y se comienzan a comer esos callos, esa piel malograda que tienes ahí, esa piel dura, y te lo dejan como nuevo, ¿no? Esto se explica mejor por la teoría de la evolución, ¿no? Que por un diseño de alguien divino, que dijo que los peces hacen eso porque él lo quiso. O de repente otro ejemplo sería de por qué, digamos, los perros, ¿no? ¿Por qué hay perros? ¿No? No es porque un diseñador lo quiso, sino proviene de una evolución de los lobos, por ejemplo. Entonces, es una crítica de la teoría de la evolución. Y ahora está el argumento del mal. Un Dios omnipotente, omnisciente y bueno no permitiría el mal. Supuestamente, ¿no? Pero el mal existe. En el mundo hay maldad. En el mundo hay gente mala. Y es un problema, ¿no? A ver, Dios lo sabe todo. Conoce el mal. Dios puede todo. Podría evitarlo. Dios es bueno. Debería querer evitarlo. Pero el mal existe. Entonces, parece que Dios como que quiere que exista el mal o algo así, ¿no? Aquí se han elaborado algunas respuestas. Por ejemplo, algunos que dicen que el mal es necesario, porque el mal produce bienes mayores, la compasión o el heroísmo. Por ejemplo, si ustedes no tuvieran dificultades en la vida, no tendría sentido llevar a cabo las empresas, ¿no? Que llevan ustedes, las empresas, los proyectos. O sea, si todo fuera fácil y regalado, ¿qué sentido tendría? Date cuenta, ¿no? La cosa, la vida es valiosa por los obstáculos que superas. Y en ese sentido, el mal produce bienes mayores. El heroísmo también, ¿no? El heroísmo de, por ejemplo, vivir un día más y no meterse un balazo, ¿no? Con tantas cosas malas que pasan y qué sé yo. Bueno, hay un heroísmo ahí, ¿no? Solamente respirar ya es un heroísmo. Entonces, hay respuestas que plantean que el mal no es tan malo, curiosamente, ¿no? El mal es necesario. Ahora, la crítica es esta, ¿no? Dios podría crear un mundo donde esos bienes se puedan lograr, pero sin un mal real. Eso podría hacer, ¿no? Es una crítica interesante. Siguiente respuesta clásica, respuesta ¿cuál es? El libre albedrío. Dios nos dio la libertad, pero no fuerza, no nos obliga a hacer el bien.
Es la famosa respuesta de los religiosos, ¿no? Pero ¿cuál es la crítica acá? ¿Y podría haber creado seres que eligen libremente hacer el bien? ¿No podrían haber hecho un mundo así? Donde los seres quieran ser buenos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no creó un mundo así? Y finalmente, a pesar del mal humano, o sea, del mal voluntario que se ejerce por la moral, ¿qué pasa con los males como los huaicos, los terremotos, los paracaídas, ¿no? El abandono de alguien en un río, qué sé yo? Imagínate, ¿no? O sea, un maremoto, un maremoto, un tsunami, un terremoto, un incendio, que eso nos explica, ¿no? El libre albedrío no genera ese mal, lo que llaman algunos el mal natural. Claro, aquí lo que te decía, ¿no? La idea del mal necesario. Claro, en realidad Dios permite el mal, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mal puede surgir, de ese mal puede surgir bienes mayores. Dios no quiere el mal por sí mismo, pero permite que existan porque cosas buenas surgen de él. El valor, la compasión, el perdón, el heroísmo. La compasión. El hecho de que la gente sufra y que luego reciba ayuda es bueno. O sea, la gente sufre, pero tú finalmente lo ayudas. Y eso genera el mal. El mal es la causa de que tú actúes bien. Por ejemplo, eso es un problema interesante, ¿no? El sufrimiento de alguien posibilita que otros se compadezcan. Por eso que el mal permite el surgimiento de un bien mayor. Ese es el tema. El otro es el heroísmo. Los héroes, ¿qué hacen? Superan obstáculos, peligros, padecen injusticias, sufren. Los verdaderos héroes, ¿no? Pero si no hubieran tales cosas, nadie se arriesgaría, pues. ¿Sí me entiendes? Y profesor, una consulta. Dime. Si Dios dice el libre albedrío, que se refiere a la capacidad que los seres humanos tenemos para tomar ciertas decisiones, pero también interfiere de alguna forma por la gracia divina, que eso no sería tipo interferir en las acciones humanas, la gracia divina. Ya. Bueno, en principio, a ver, yo entiendo algo por gracia divina, que es un planteamiento de el señor Agustín de Hipona, ¿no? O sea, la gracia divina ilumina al pecador, ¿no? Y lo vuelve una buena persona. Así lo entiendo. ¿A eso te refieres? Sí, lo estaban viendo en un curso de filosofía medieval. Claro, entonces la gracia divina pues ilumina al pecador y lo vuelve bueno. Ya, o sea, es la intervención de Dios. Muy bien. Ya, y un poco, ¿no? Para discutir, para conversar. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Más o menos lo siguiente, ¿no? De que en principio hay un problema ahí, ¿no? De que si Dios ya creó el mundo y ya lo diseñó, que Dios meta la mano para hacer un ajuste, hablaría mal de él, ¿no? No sé si me entiendes. O sea, si supuestamente Dios creó el mundo y ya lo ha hecho chévere, ¿por qué meter la mano y por ejemplo, ¿no? Este pecador que hizo que su travesura, ¿para qué, no? ¿Para qué iluminarlo? ¿Por qué Dios metería mano en su creación? Si es una creación perfecta, buena. Entonces ahí este hecho que genera esta duda, ¿no? Esta duda de por qué Dios metería mano en su creación como si fuera una creación deficiente. Ahí es una primera duda. O una segunda duda, que justamente surge por lo que estamos ahorita explicando, es
que el hombre que de repente, ¿no?, sufre. A ver, imagínate una situación de unos pandilleros, por lo general, ¿no? No sé si han escuchado la historia del Buda. El Buda estaba en el bosque. Estaba en el bosque haciendo pues su caminata, y de repente se le acerca un asesino. Un asesino que colecciona dedos. Es una anécdota que se cuenta, ¿no? Y obviamente lo iba a matar para quitarle sus dedos al Buda. Y el asesino lo llama: oye, detente, ¿no? Y el Buda seguía para adelante, seguía caminando, haciendo su rutina. ¿Que no me escuchas? Oye, detente, le dice, ¿no? El asesino: detente. Y el Buda le responde de esta forma, ¿no? Yo ya me detuve, pero más bien, ¿por qué tú no te detienes? Y obviamente el asesino se confunde, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué tú no te detienes de hacer cosas malas? ¿Por qué no te detienes tú de obrar con maldad, de manera cruel con los demás? Yo ya me detuve, ¿y tú? Y dicen pues que eso impactó mucho, ¿no?, a la cabecita de este señor, y lo volvió su discípulo, lo cual fue muy problemático para el Buda, porque le trajo problemas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un asesino ahora sea budista? Y le dijo: en tu caso la lucha va a ser más fuerte, porque ya las personas tienen un prejuicio de ti. O sea, no van a confiar en ti, ¿no? Pero tú tienes que ganártelo. Ese va a ser tu precio, tu pago, tu penitencia. Entonces, más o menos por ahí está la idea del heroísmo, ¿no? ¿Ya? Este asesino que estaba loco, pues, ¿no? Quería matar a la gente. De repente descubre en el Buda unas palabras que lo cambian. Si quieres, llámalo gracia divina, lo puedes llamar. Bueno, el Buda no es un dios, pero bueno, podemos hablar de eso. ¿Y qué entiende? De que no va a ser Dios el que te vaya a cambiar, ¿no? Eso no es cierto. Tú cambias. Y ahora que tú cambies, si quieres ser discípulo del budismo, vas a tener que esforzarte más que cualquiera para que la gente vuelva a confiar en ti. Y de hecho hay una anécdota, ¿no?, donde este discípulo después es reconocido por sus víctimas, que obviamente lo ven, lo reconocen con su traje de Buda sin pelo, con su ropa, ¿no?, de mendigo budista o de monje budista. Y obviamente pues le quieren golpear, ¿no? Maldito, me quitaste mis dedos, qué sé yo, o mataste a mi hermano, qué sé yo. Y él se arrodilla, ¿no? Pide disculpas, llora, intenta ser una buena persona. Se arrepiente de verdad, ¿no? Se arrepiente. Y le pide una oportunidad, y bueno, la gente eventualmente se la da. Y también se la gana, ¿no? Hay otra anécdota donde creo que él termina defendiendo a un niño o algo así, ¿no? Termina defendiendo a una señora de otro agresor, de otro loco, así como él, ¿no? La historia acaba, creo que con su muerte, ¿eh? Algo así, ¿no? Como que de alguna forma tenía que pagarlo, y la entrega más noble es la vida misma, ¿no? Claro, después de todo él mató a mucha gente, entonces llega un momento donde él se sacrifica para que alguien no sufra más, y bueno, ya eso lo cataloga a héroe, ¿no? Ya lo catapulta a héroe. Indiscutible, ¿no? Sí, comenzó como una basura, estaba loco, ¿no? Pero finalmente fue capaz de cambiar, pedir disculpas, arrepentirse y hacer el acto más noble, ¿no?, que es entregar la vida. Bueno, dicho de una forma, ¿no?, para que me entiendas el ejemplo, ¿ya? Aya, gracias por tu pregunta, ¿no? Bueno, está llevando medieval. Qué bueno, medieval es una época muy interesante. A ver, continuando. Entonces, el heroísmo, pues, ¿no? Aunque parezca paradójico, necesita del mal.
si no hubiera estos peligros, estas injusticias, el héroe no se haría héroe. Muy bien. Y también, como te decía, el crecimiento personal, madurar, ¿no? Hoy día conversaba con mis amigas de la universidad, ¿no? De la Norbert Wiener. Yo, como ya les conté, yo estudio farmacia bioquímica. Y estábamos hablando pues de este tipo, ¿cómo se llama? Este que le ha engañado a Tarazona, o que le engaña varias veces a sus parejas. Es un Cristian no sé qué, que hizo del Guachimán. Cristian Cueva. Cueva es uno, pero hay otro, o que hizo la novela del Guachimán. Domínguez. Cristian Domínguez, creo. Ya, Domínguez. Entonces la pregunta surgió, ¿no? Bueno, ellos saben que yo soy de filosofía, así que siempre me molestan, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Decían, ¿no? ¿Cómo se explica la infidelidad? ¿No? Dicen los freudianos, o sea, los que siguen a Freud, que el infiel, el hombre que le saca la vuelta a su pareja, bueno, en este caso el hombre, ¿no? Intenta asegurar su sexualidad de macho, de macho poseedor de mujeres, ¿no? ¿Y por qué? Porque no está muy seguro de eso. O sea, el hecho de que tenga tantas mujeres revelaría, según algunos, de que pues no está muy seguro de su sexualidad. O sea, tanto así que tiene que asegurarla, tiene que reforzarla. Por eso está con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer. ¿Sí? Luego hay otras teorías que explican la infidelidad, ¿no? Que es la teoría más simple, es la que el hombre tiene muchas células sexuales, ¿no? Ustedes saben, disculpen si el tema les parece crudo, pero es así, ¿no? O sea, el hombre en la eyaculación expulsa millones de posibles hijos, ¿no? Millones. En cambio, las señoritas, pues, en su vida tienen al menos, no te miento, pues, posiblemente 40, ¿no? De sus óvulos, o menos, ¿no? O sea, son procreables, ¿no? O sea, 40 de los que tengan, ¿no? Bueno, a esto, obviamente, sin contar los que uno o la señorita bota cada mes, ¿no? En la menstruación. Porque la menstruación es eso, ¿no? Es cuando no hay hijo, ¿no? Entonces el sistema reacciona y expulsa un sangrado, ya ustedes saben. Pero si usted se embaraza, cualquiera de ustedes al menos tiene esas 40, ¿no? 40, 30 son por ahí, ¿no? Hasta menos creo. Y por eso dicen, ¿no? Que la mujer es más cuidadosa, porque tiene bien contaditos pues las posibilidades de tener hijos. 40 posibilidades, 40 huevitos, digamos, ¿no? En cambio el hombre no, pues. El hombre, como te digo, ¿no? Expulsa demasiado material genético, ¿no? Entonces tiene mucho, incluso un hombre tan viejo como Melcochita, ¿saben quién es Melcochita? Sí, saben, ¿no? Hasta él tiene hijos, ¿no? O sea, tanto 70 años, más o menos, hasta más creo, 70 años, y sigue teniendo hijos. Porque eso puede pasar. Bueno, más allá de estas explicaciones que te acabo de decir, está el hecho de la maduración, ¿no? El madurar. Y entender los valores. Porque hay personas que toman las relaciones amorosas como un juego, ¿verdad? Están con uno, luego con otro, luego con otra. Porque para estas personas no es más que un juego, es un juego. O sea, el tema no lo madura porque no ven ahí valores. No ven la lealtad, no ven el valor del respeto, el valor del crecimiento. O sea, en cambio otras personas lo toman con más madurez y básicamente plantean que, bueno, tú eres mi mujer, yo te respeto y contigo voy a estar, pues ya hasta, ¿no? Hasta que nos aguantemos, pues, ¿no? Hoy en día es así, ¿no? Hoy en día existe el divorcio, así que
Si tú quieres engañar a tu pareja, pues no lo hagas, mejor divórciate, ¿no? Sería lo más lógico. Pero dicen que no, el amor no es muy lógico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que es parte de madurar, superar los obstáculos, es parte de madurar, aceptar la realidad. Entonces, ¿qué sucede? El hombre que es infiel, que destruye su familia, que sumerge a su mujer en un llanto, que hace que sus hijos lo odien, ¿ya? Y que luego quiere volver al hogar, ¿no? Pidiendo disculpas, perdón, y a lo mejor prometiendo ser un mejor padre, cosa que puede pasar, ¿no? O sea, claro, es muy improbable, es la desconfianza humana, ¿no? Y es natural, ¿no? Si yo te engañé una vez, pues te puede engañar 2 veces, pero si a lo mejor es un hombre de verdad dolido, ¿no? Con ganas de tener una seguridad de amor, de afecto, de familia, que extraña, que finalmente extraña porque comprendió pues que con la chiquilla, con la jovencita, con la que sacó la vuelta, pues era puro juego. Y este hombre, un hombre, te digo ya, pues no, 30, 40, 50 a lo mejor, no quiere eso, ¿no? No quiere juegos. O sea, obviamente, pues, ¿qué pasó? Se resbaló, ¿no? O sea, entonces, estas malas experiencias, estos resbalones, estas caídas, esta experiencia dolorosa genera que vuelva el hombre, una persona madura, ¿no? La mujer también, obviamente, ¿no? Sin ese sufrimiento previo, no habría este desarrollo de mejoría, esta evolución personal, ¿sí? Entonces por ahí va el ejemplo, ¿no? Finalmente el mal no es tan malo. Curioso, es algo paradójico hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, objeciones. Aunque suena razonable en algunos casos, no todos los males parecen justificables. Por ejemplo, ¿no? Hay males que surgen sin sentido. Un niño que muere en la calle y nadie más se entera. O, bueno, un niño no, pero yo te cuento, ¿no? Yo estoy en bicicleta manejando por Lima. Hoy día me di un vueltón sin querer. Se supone que la bicicleta yo la uso para relajarme, ¿no? Pero cuando la uso demasiado, y sin querer, yo no quería hacer eso, pero al final, no sé si ustedes ven el mapa, el Google Maps, y tú para ahorrar camino vas por ahí, ¿no? Pero sucede que tienes que ir a un cerro. Eso era chiquito, pero era empinado, algo así, me pasó. Y ya pues me tocó vivir eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Estaba viendo en la calle como, yo no sé por qué, habrá sido lluvia de palomas de repente, ¿no? Muertas. Por acá una paloma chancada, por allá otra chancada. Bueno, pues yo hablo de paloma, pero el ejemplo habla de niños, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños que se mueren y nadie se entera? ¿Qué bien surge ahí? Es una crítica, ¿no? ¿Y el niño que se muere y nadie se entera? O el niño pues que lo secuestran y lo matan y le quitan un riñón y nadie se entera. Segunda objeción. Y no podría crear Dios un mundo que tenga bienes pero sin que sea el mal necesario. No podría haber compasión sin sufrimiento. Porque hay una compasión que no venga de este sufrimiento. No podría darnos virtudes directamente. ¿Para qué ponernos a prueba y todo eso? El argumento del mal necesario entonces dice, bueno, que algunos males son condiciones para bienes superiores. La compasión, el perdón, el crecimiento, el heroísmo, pero no todos los males parecen generar esos bienes. Muy bien. Antes de pasar a esto, te pongo el último videito ya que te prometí. Voy a bajar mi cámara para que caiga mejor.
producción. El argumento Kalam se llama. Este argumento es cosmológico, ¿ya? A ver qué les parece. Does God exist? Or is the material universe all that is, or ever was, or ever will be? One approach to answering this question is the cosmological argument. It goes like this. Whatever begins to exist has a cause. The universe began to exist, therefore, the universe has a cause. Is the first premise true? Let's consider. Believing that something can pop into existence without a cause is more of a stretch than believing in magic. At least with magic, you've got a hat and a magician. And if something can come into being from nothing, then why don't we see this happening all the time? No, everyday experience and scientific evidence confirm our first premise. If something begins to exist, it must have a cause. But what about our second premise? Did the universe begin, or has it always existed? Atheists have typically said that the universe has been here forever. The universe is just there, and that's all. First, let's consider the second law of thermodynamics. It tells us the universe is slowly running out of usable energy, and that's the point. If the universe had been here forever, it would have run out of usable energy by now. The second law points us to a universe that has a definite beginning. This is further confirmed by a series of remarkable scientific discoveries. In 1915, Albert Einstein presented his general theory of relativity. This allowed us, for the first time, to talk meaningfully about the past history of the universe. Next, Alexander Friedmann and George Lemaitre, each working with Einstein's equations, predicted that the universe is expanding. Then in 1929, Edwin Hubble measured the red shift in light from distant galaxies. This empirical evidence confirmed not only that the universe is expanding, but that it sprang into being from a single point in the finite past. It was a monumental discovery, almost beyond comprehension. However, not everyone is fond of a finite universe, so it wasn't long before alternative models popped into existence. But one by one, these models failed to stand the test of time. More recently, three leading cosmologists, Arvin Bord, Alan Guth, and Alexander Vilenkin, proved that any universe which has on average been expanding throughout its history cannot be eternal in the past, but must have an absolute beginning. This even applies to the multiverse, if there is such a thing. This means that scientists can no longer hide behind a past eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of a cosmic beginning. Any adequate model must have a beginning, just like the standard model. It's quite plausible then that both premises of the argument are true. This means that the conclusion is also true. The universe has a cause. And since the universe can't cause itself, its cause must be beyond the space-time universe. It must be spaceless, timeless, immaterial, uncaused, and unimaginably powerful, much like God. The cosmological argument shows that, in fact, it is quite reasonable to believe that God does exist. Muy bien. Es el argumento cosmológico Kalam, ya lo conoces, ya para que lo agregues a tu colección de argumentos. Vamos a recordar un poco la discusión que vimos la vez pasada, hablando de propiedades y los objetos. Por un lado está Platón, ya sabes,
Platón decía pues que los universales existen fuera del tiempo y el espacio. Lo justo o lo bello no depende de si hay actos justos o cosas bellas. Son entidades abstractas que existen por sí mismas. ¿Cómo interactúan de esas formas con el mundo físico? Es una crítica. Según Platón, o sea, lo justo o lo bello son entes abstractos. En el mundo de ideas están. Claro, ahí está el problema de y cómo se conectan con el mundo físico. En Aristóteles, estos universales están en las cosas. Y lo que hace la mente humana es extraerlo de las cosas. Como te decía, cuando tú ves, digamos, vamos a poner 5, a ver, ¿qué te parece? Una botella. 5 botellas parecidas, a pesar de que son diferentes, una más grande, otra más pequeña, otra más ancha, otra más delgada. Sin embargo, tú dices botellas. ¿Y por qué? Porque digamos que el universal botella está en cada cosa. La rojez existe en la rosa. No hay un rojo separado, flotando ahí en un mundo platónico. Esta propuesta es más empírica y concreta, ¿recuerdas? Es un realismo, pero moderado. Ahora, aquí entra la cuestión que se planteó en el examen, ¿no? La famosa teoría de los tropos. ¿Qué plantea la teoría de los tropos? En realidad, no hay universales, sino propiedades particulares y repetibles. O sea, el rojo de una manzana y el rojo de otra manzana son distintos rojos. Lo llamamos mejor tropo. Tropo. ¿Ya? Esa palabra es clave, ¿no? Para poder entender todo esto. Un tropo. A ver, en el problema de los universales. Es, vamos a decirlo así, ¿no? Como un rasgo, la similitud. Es la similitud. Es algo muy propio de este objeto, ¿sí? Pero al mismo tiempo, obviamente tú reconoces como una rojez. Una rojez. Hay similaridad, eso sí. Pero no es lo mismo. El rojo de un tomate no es el mismo rojo que una manzana. Incluso el rojo de otra manzana no es el mismo. Incluso si tú tomaras una máquina y fabricaras un clon de esa manzana, un clon exactamente igual, la rojez de esa manzana seguiría siendo un tropo distinto que la rojez de la otra. Bien. Entonces, ¿qué cosas en este caso cómo se entiende? Con una propiedad particular. Una propiedad particular que pertenece a un objeto individual. Eso es tropo. Propiedad particular que corresponde a un objeto individual. Eso es tropo. Entonces, no hay cosas así como universales. No hay la rojez. La rojez de algo es distinto que la rojez de lo otro. Parece que es lo mismo, bueno, parece nomás, pero en realidad cada propiedad es particularmente de un objeto. Es una teoría que se sirve, ¿no?, para salir del caso, pero también tiene problemas, ¿no? También tiene algunos problemas que, por ejemplo, está el problema de... Ah, ya salió. Listo. Están ahí, ¿verdad? Sí, me escucharon. Ya, listo. Bueno, el nominalismo. ¿Qué plantea el nominalismo? Ya lo conoces, ¿no? No existen entidades abstractas. Solamente hay nombres. Y acá hay un problema con propiedades no instanciadas, ¿no? Ser unicornio, ser dragón, son clases vacías. O sea, acá se plantea un problema interesante. El problema de que no se pueden distinguir porque tienen ciertos miembros, ¿no? Mira, vamos a extender más esta cuestión, ¿ya?
para el nominalismo, decir que algo es rojo no significa que haya un rojo flotando. En realidad hay cosas que se parecen y les damos el mismo nombre. Eso plantea el nominalismo. Nominalismo es nombre. Entonces, el universal es un nombre. Ahora, acá hay un delicado problema que se llama el tema de las propiedades no instanciadas. Es aquella que no tiene ejemplos reales. El unicornio y el dragón, ¿no? El unicornio y el dragón. No existen. Pero acá hay un problema, porque si usamos la idea de clase de cosas, tenemos que ambas son clases vacías con 0 miembros. ¿Cuál es el problema? Que como ambas tienen 0 miembros, el nominalismo no puede distinguirlos. Ser unicornio y ser dragón es lo mismo, porque no tienen elementos. ¿Me entiendes? O sea, para el nominalismo los universales, recuerda, son nombres que le damos a las cosas. Eso es lo que planteamos en primer lugar. Ahora, por ejemplo, para que me entiendas ya, para el nominalismo no existe. A ver, ahí está. Ya, entró el señor Giro ya. Para el nominalismo no existen propiedades genéricas, sino clases de cosas, ¿entiendes? No existe la rojez, sino cosas rojas. No existe lo amarillo, sino cosas amarillas. Hasta ahí me siguen, ¿no? No existe lo rojo para el nominalista. Lo que hay es cosas amarillas o cosas rojas. O sea, un conjunto de cosas. Creo que el conjunto de cosas es una clase. Ahora, ¿cómo hacemos con el tema de unicornio o dragón? Diríamos, ¿no? Que no existen cosas así. No hay cosas que sean unicornios y cosas que sean dragón. Cosas U y cosas D son igual de vacías. Y como son igual de vacía, para el nominalista se deduciría que son lo mismo. Claro, ¿me entiendes? Como te digo, no existe lo rojo, existen clases rojas. Clases de cosas rojas, que tienen elementos rojos. Entonces, por eso mismo distingue a las cosas rojas, las distingues de las cosas amarillas. Porque no son lo mismo. ¿Por qué son distintas las clases de cosas rojas que las clases de cosas amarillas? Bueno, por el color, ¿no? Ya, ahora te tengo dos cosas que son vacías. Si son vacías, parece que es lo mismo, pues, porque no tiene nada. Entonces, el nominalismo tendría que aceptar que las cosas unicornias y las cosas dragonas son iguales, y por lo tanto dragón es igual que unicornio. Ese es un problema, es absurdo, porque no son lo mismo, son diferentes. Unicornio es caballo con cuerno, dragón es reptil que vuela y escupe fuego. No deberían ser iguales. ¿Ya? Entonces, ese es un problema un poquito bien rebuscado, ¿ya? Es un problema que ya lo hacen los filósofos analíticos. Entonces, el nominalismo dice que las propiedades son solamente clases de cosas. Pero si no hay cosas reales que tengan esa propiedad, la clase es vacía. No puedes distinguir entre dos propiedades distintas y ninguna está instanciada. Es un problema porque si distinguimos conceptos como unicornio y dragón, aunque no existan. Russell, ¿no? También critica el nominalismo. Justamente la idea de Russell es esto, ¿no? La semejanza misma. Cuando decimos, ¿no?, que las cosas amarillas o las cosas rojas, ¿cómo sabes que son rojas? Porque comparten cierta semejanza. Y justo aquí Russell es donde dan el clavo. Oye, pero ¿la semejanza no sería universal? O sea, me estás explicando las cosas rojas. Dice, no existe lo rojo, ¿ah? No, amigo, no existe lo rojo. Solamente hay cosas rojas.
¿Pero por qué? ¿Cómo sabes que son rojas? Ah, bueno, porque se parecen, pues, semejantes. Y Russell pregunta, ¿pero la semejanza no es un universal acaso? Ahí está un problema, ¿no? Muy bien. O sea, agrupamos cosas porque se parecen. Muy bien. No porque hay un universal, según los nominalistas. Pero Russell dice lo siguiente, ¿no? Si tú dices que agrupas las cosas porque se parecen, estás usando la idea de semejanza. Pero esa semejanza está en muchas cosas a la vez. Por tanto, estás usando un universal de semejanza. Pero justamente tú escapabas de eso, ¿no? Te contradices. Imagina que tienes tres cosas. Una manzana roja, una cereza roja y un tomate rojo. Y tú dices que son tres cosas rojas, porque se parecen en el color. No requerimos un universal como rojez. Pero de nuevo, Russell responde. Si dices que todas se parecen en el color, dices que hay una semejanza de color. Esa semejanza está en todas. Por lo tanto, de nuevo usas un universal. Sin quererlo, el nominalista vuelve a usar un universal. Entonces, ahí está la contradicción, ¿no? El nominalista quiere explicar la rojez sin hablar de la rojez. Entonces, no hay universal, hay cosas parecidas. Pero cuando son parecidas, significa que son semejantes. Comparten una idea común. Y esa idea común es el universal, así que termina contradiciendo. Creo que ya se entendió el tema. ¿Bien? Pasemos a otro tema que también vino en el examen. El tema del tiempo. Este es el argumento de McTaggart. El argumento que usa McTaggart para desafiar, ¿qué cosa? Para desafiar la existencia del tiempo. Una pregunta interesante es, ¿quién fue McTaggart, no? Era un filósofo neo-hegeliano que conoció Bertrand Russell. Recuerda que Bertrand Russell a sus inicios era hegeliano, pero luego entendió que el hegelianismo era, pues, para él desagradable, ¿no? Entonces, McTaggart fue un filósofo británico, metafísico, fue hegeliano, y lo que lo lleva a la fama es su argumento de que el tiempo es irreal, que es lo que te voy a mostrar ahorita. Según él, el tiempo es irreal. Tenemos dos clases de tiempo, la serie A y la serie B. O sea, para explicar el tiempo hay dos series. En la serie A, algo que fue futuro se vuelve presente y luego se vuelve pasado, como la muerte de Sócrates, ¿no? En algún momento fue futuro, luego fue presente y hoy es pasado. En cambio, en la serie B, siempre antes del 2023. Esto no cambia. Por ejemplo, ¿no? En la serie B. McTaggart afirma que la serie A lleva contradicción, porque las cosas se convierten o son pasadas y presentes al mismo tiempo, por lo cual deduce que el tiempo no existe. Mira, para que entiendas, hay dos formas de entender el tiempo, como un fluido de pasado, presente y futuro. Los eventos pasan de futuro a pasado, o sea, se espera que vengan, pasan y luego ya fueron. El ahora, cuando yo hablo de ahora, hablo de algo real, ¿sí? En cambio, en la serie B hay dos ideas, el antes que y el después de. El antes que y el después de. Por ejemplo, ¿no? Esta fecha siempre fue antes de 1945. Eso no va a cambiar. Pero la palabra ahora es una perspectiva del hablante. Porque, por ejemplo, los que dijeron ahora en el 2020, para ellos era verdadero. Para ellos era verdadero en ese momento.
Por eso el ahora se vuelve subjetivo. Justamente McTaggart va a dudar de esto, ¿ya? A la serie B no le va a conceder confianza, justamente por esta subjetividad. Se va a quedar con la serie A, y la serie A la que le va a dar problemas. A ver, la serie B del tiempo organiza los eventos por relaciones temporales fijas. La muerte de Sócrates fue antes que la revolución. Mi nacimiento ocurrió después de la Segunda Guerra. Esto nunca cambia. O sea, se ve el tiempo como fragmentado en hechos, donde algo pasó antes y algo pasó después. Si algo es antes, después o simultáneo, lo es para siempre. ¿Sí? ¿Qué pasa con la serie B? Bueno, la serie B no es contradictoria, ¿no? Como vamos a ver que sí es la serie A. Pero no puede explicar el cambio. ¿Entiendes? No puede explicar el cambio. ¿Por qué? Porque las cosas son para siempre, pues, nunca cambian. Por ejemplo, tal cosa ocurre antes que el otro, y tal cosa ocurre después que el otro. Y esta forma de ver el tiempo implica, por ejemplo, como te decía, que el ahora es muy subjetivo. Decir ahora en 1920, eso ocurrió antes que decirlo ahora, ¿no? En 2025, digamos. Y McTaggart desconfía de la serie B porque no explica el cambio. Y que las cosas cambien es parte fundamental del tiempo. El tiempo cambia y principalmente hace que las cosas cambien. Así que una serie que no explique el cambio no tiene sentido. El cambio es esencial para el tiempo. Sin cambio no hay tiempo. La serie B no explica el cambio. Porque antes de o después de son estáticas, son relaciones eternas. La Revolución Francesa es siempre antes que la Segunda Guerra. Entonces, la forma de explicar el cambio es con la serie A, donde un evento es futuro primero, se vuelve presente y finalmente se convierte en pasado. Como ustedes recuerdan cuando tenían, digamos, de repente 15 años y querían estudiar y postular a filosofía de la vida real, imagínate, para ti ese examen era en el futuro. En algún momento lo diste y fue en tu presente. Pero hoy en día forma parte de tu pasado, ¿no? Porque ya estás en un tercer año. Entonces ya demostró McTaggart que la serie A es contradictoria. Porque se descubre que las cosas pueden ser pasadas, presentes y futuras. Y eso es un sinsentido. Entonces, ¿qué dice McTaggart? La serie A es contradictoria. La serie B es insuficiente, por lo tanto el tiempo no existe. Esa es la famosa conclusión de McTaggart. No hay tiempo. No hay tiempo. Imagina un calendario pegado en la pared, con las fechas. En la serie B, cada fecha tiene su posición. El 1 de enero es antes que el 2. Y eso nunca cambia. O sea, la serie B es como una especie de calendario, ¿no? Entonces, no hay un ahora real. Todos los ahora son subjetivos, son relativos. El presente no se mueve. El calendario es estático. En cambio, nuestra experiencia del tiempo sí implica un cambio. Las cosas dejan de ser futuras, se vuelven presentes y luego se vuelven pasadas. Y es ahí donde McTaggart detecta una contradicción. En la serie A organiza los eventos por pasado, presente y futuro. El 10 de mayo del 2025 es futuro, hoy. Aunque hoy día es 9, ¿no? Ah, mira, entonces el ejemplo funciona, ¿no? Este material lo desarrollé hace una semana, ¿no? Entonces, ¿entiendes? Mañana es 10 de mayo, así que es futuro, pues. Será presente cuando llegue. Mañana va a llegar. Cuando pase, será pasado. ¿Entiendes? La serie A explica el cambio, como lo sentimos, como un fluido. McTaggart dice que la serie A lleva una contradicción, porque un evento no puede ser pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Y sin serie A no hay cambio. O sea, debe aceptar la serie A para que haya cambio. Por eso dice McTaggart que el tiempo no existe. El cumpleaños de Ana es el 10 de mayo, imagínate, ¿no? Entonces la serie A es futuro, primero. El 2024 es futuro, el 2025 es presente y el 2026 es pasado.
El evento cambia su posición en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Si queremos describir en el evento el cumpleaños de Ana en sí, tenemos que decir que es futuro, que es presente y que es pasado. El cumpleaños de Ana es futuro antes del 10, es presente en el 10 y es pasado después del 10. Pero esas tres cosas se contradicen, porque el pasado no es el presente no es pasado y el pasado no es futuro. No puede ser las tres a la vez. Por lo tanto, la serie A exige que un mismo evento tenga propiedades incompatibles. Como te digo, futuro, presente y pasado. Lo cual es una contradicción. Entonces, el cambio solo existe si los eventos pasan de futuro, presente, pasado, ¿no? Pero la serie A es contradictoria, ¿no? Entonces para él no hay tiempo, no hay cambio. El tiempo no existe. Justamente hay que tener cuidado, ¿no? Él no niega que vivamos como si el tiempo existiera, pero argumenta que la forma en la que lo entendemos como un fluido de futuro, presente y pasado es contradictorio. O sea, la forma de conceptualizar el tiempo es lo contradictorio. Muy bien. Entonces, por eso él niega del tiempo, lo considera una ilusión. Siguiente cuestión es la teoría de la causalidad de Hume. A ver, acá sería interesante ver el tema de justamente, ¿no? La causalidad de Hume. A ver, por acá creo que la tengo. Puede ser que la tenga por acá, ¿eh? Ahí está, pero bueno, aparte de esto había otro. Vamos a ver si lo encontramos. Este es otro interesante. Tal vez esté acá. Se llamaba Unbox Philosophy, ¿no? Hume. Vamos a ver, ¿no? Este es un videito muy bonito, mira, te voy a mostrar, ya se llama Unboxing Philosophy, ¿eh? Ojalá que siga el canal. Hume Unboxing Philosophy, ahí está. Este es. Ya, vamos a ver, ¿ya? David Hume, siglo XVIII. David Hume nació en Edimburgo. Desde joven estudió filosofía apasionadamente. Sus padres le dijeron que tenía que ser abogado y él se negó. Prefirió estudiar filosofía, que mola muchísimo más. Con tan solo 27 años ya había escrito su obra maestra, Tratado sobre la naturaleza humana, para que luego digan que no se puede ser joven y sabio. A pesar de ser un genio y tener unas ideas brillantes, fue excluido de muchos ambientes académicos por sus ideas escépticas y próximas al ateísmo. Teoría del conocimiento. Hume está convencido de que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Atención, porque esto es muy importante. Hume cree que todos los contenidos de la mente humana son percepciones. No existen las ideas innatas o de nacimiento. Todo lo que conocemos, lo conocemos a través de la experiencia, a través de percepciones. Las percepciones se dividen en dos grandes clases, las impresiones y las ideas. Ahora mismo, en la pantalla, puedes ver una mancha azul. Estás recibiendo la impresión del azul con un alto grado de fuerza y de viveza. No te lo estás imaginando. No lo estás recordando, lo estás percibiendo ahora mismo. Esto es a lo que Hume denomina impresión, percibir algo en el presente con toda la fuerza y viveza.
Ahora voy a hacer que desaparezca la mancha azul y te voy a pedir que pienses en el azul. En tu mente estás generando una idea del color azul, pero no lo estás percibiendo con la misma fuerza y viveza que antes. Ahora mismo ya no estás recibiendo una impresión del azul, sino que estás generando una idea. La idea tiene menos fuerza y viveza que la impresión. Mientras que la impresión es del presente, la idea es algo del pasado. Hume está convencido de que la idea es dependiente de la impresión, es decir, que primero recibimos la impresión. Imagínate que se da la siguiente situación. Hijo, apaga los Teletubbies que te voy a enseñar una valiosa lección. Hoy te voy a enseñar lo que es el color azul. Dícese que el azul es el color que se percibe ante la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda mide entre 460 y 482 nanómetros. ¿Te ha quedado claro? Yo creo que al chaval no le ha quedado demasiado claro lo que es el azul, ya que las ideas no producen las impresiones, sino al revés. Si le enseñamos al niño cosas de color azul, entenderá mucho mejor qué es el azul, salvo que sea daltónico. Las impresiones y las ideas pueden ser sencillas o complejas. No os preocupéis, es una clasificación muy sencilla de comprender. Cuando nos referimos a un solo elemento, decimos que se trata de una impresión o idea simple. Por ejemplo, un color determinado como el marrón. Un erizo sería una impresión o idea compleja. A diferencia del anterior caso, no se compone de un solo color, sino que tiene un color, forma, podemos oler o lo podemos tocar. Si es cierto que las ideas requieren una impresión, yo tengo la idea de un unicornio, pero no tengo la impresión de un unicornio, ya que en mi ciudad no me ha coincidido verlos. ¿Cómo lo explica Hume esto? Pues muy sencillo, porque además de la facultad de la memoria, que reproduce las ideas, poseemos otra facultad que es la de la imaginación. Gracias a la imaginación podemos variar o combinar de diversas formas las ideas. La teoría más famosa y revolucionaria de Hume es su crítica a la causalidad necesaria. Para explicarlo vamos a llamar a los científicos del mundo. Científicos del mundo, dejad un momento lo que estáis haciendo y venid al canal que os vamos a hacer un par de preguntas. Vosotros os dedicáis a observar hechos. Por ejemplo, que la Tierra gira sobre sí misma y también gira alrededor del Sol. Que el agua, cuando nos encontramos al nivel del mar, hierve a 100 grados centígrados. O que si soltamos un objeto, este se cae al suelo debido a la atracción gravitatoria. Pregunta para vosotros. ¿Cómo Ella es Natalia. ¿Van a ser mi mamá y papá? Nos encantaría si nos dejas. Somos su segunda familia adoptiva. La otra la devolvió. Wow, ¿por qué? No sé por qué. Hay algo raro. Tiene dientes de adulto. Hay signos de pubertad. No creo que sea una niña. La foto no es de ella. ¿Qué edad tiene? Les encanta una buena familia estadounidense. Podéis estar totalmente seguros de que en el futuro el agua seguirá hirviendo a 100 grados centígrados. ¿Cómo podéis estar totalmente seguros de que en el futuro la Tierra seguirá girando alrededor del Sol?
Los científicos se miran los unos a los otros con inseguridad y responden titubeando, como hasta ahora. Por costumbre, las cosas han sido así, vamos a tener fe y vamos a esperar que sigan siendo así. Hume se da cuenta de que no tenemos impresiones del futuro, no tenemos experiencia del futuro y por tanto tampoco tenemos certeza de qué es lo que va a suceder en el futuro. Como mucho tenemos una creencia. Ciencia fundamenta todas sus proposiciones referentes al futuro en la costumbre. ¿Por qué el agua va a seguir hirviendo a 100 grados? ¿Cómo hasta ahora ha sido así? Esperemos que siga siendo así. Las proposiciones de la ciencia en relación a lo que sucederá en el futuro ya no son necesarias. Hume demuestra que no se basan más que en el hábito, en la fe, en la esperanza de que las cosas sigan siendo tal y como han sido hasta ahora. Hume cree que no es posible que la mente halle el efecto de la supuesta causa, ya que la experiencia es el fundamento de todas nuestras conclusiones. La relación causal entre A y B, dos fenómenos que se suceden el uno al otro, no es necesaria, ya que no tenemos impresiones ni del futuro ni de esa supuesta causalidad. La postura de Hume nos invita a un escepticismo moderado. Aunque no estemos 100% seguros de que en el futuro el agua hierva a 100 grados, sería probable que así fuera. Cambiamos la certeza por la probabilidad. La ética en Hume. Hume cree que la ética debe de ser laica. Tenemos que separar. Bueno, la ética ya no nos interesa, ¿no? Pero sí lo demás. Lo demás en realidad sí era importante, ¿ya? Ya para ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Lo que acabas de ver es interesante, ya lo vamos a continuar desde la 15. Nos falta poquito, ¿no? Ya. ¿Qué decía? Hume plantea que la causalidad es... ¿qué cosa? Siempre A se sigue de B. Pero hay un problema. Si tú tiras un ladrillo una vez y este rompe una ventana, no hay regularidad porque solamente lo tiras una vez. Pero claramente fue una causa. Acá hay un problema, ¿no? O sea, en Hume, la causa es una conjunción, digamos, cuando yo pongo mi mano al fuego, se quema. Quemarse mi mano siempre sigue a colocarla en el fuego. Se puede decir que, aunque no haya repetición histórica, sí hay una relación causal, porque hay contigüidad, hay secuencia temporal y hay una conexión mecánica. O sea, no se requieren muchas repeticiones, esa es la respuesta. También, además, por leyes naturales se pueden hacer simulaciones, ¿no? Se puede, si pasa esto, pasará lo otro. Claro, eso es lo que se va a llamar la regularidad empírica. Si tú supones esto, va a pasar lo otro, ¿no? Y va de la mano con la regularidad, con la repetición de las cosas. Es una primera crítica. Ahora, la teoría contractualista dice más bien que A causa a B, de tal forma que si A no hubiera ocurrido, B tampoco hubiera ocurrido. Enciendes un fósforo y se prende una vela, ¿sí? Si no lo hubieras encendido, la vela no se habría prendido. Entonces la causa de que se prendiera la vela es encender el fósforo. Hasta aquí todo claro. Para los contrafactualistas, algo es causa de otro. Si solo si la causa no hubiera ocurrido, el efecto tampoco se habría dado. Esa es la idea de entenderlo. Pero eso también tiene un problema, y creo que ya acabamos, ¿no? Ya. Imagínate este caso de los dos francotiradores. Hay dos francotiradores, A y C. Disparan exactamente al mismo tiempo a una persona que es B. Ambas balas son iguales. Y cualquiera de los dos lo mata. Es una muerte instantánea. La persona muere. ¿Qué pasa si aplicamos la teoría contrafactual? ¿Sí? La pregunta es, ¿no? Si el francotirador A no hubiera disparado, imagínate, ¿no? Iba a disparar pero no lo hizo. Igual se hubiera muerto. Porque C sí le disparó. Entonces, según la teoría contractualista, A no fue la causa, ¿recuerdas? Porque del hecho que no haya disparado, no se dio un cambio. No se dio un cambio. No, o sea, para A, entonces, recuerda,
cuando hay una causa, cuando si no se da lo primero, no se da lo segundo. Entonces, aquí no se dio lo primero, no disparó, pero igual murió. Entonces, no fue la causa, pues. El problema es que si preguntamos, lo mismo ocurre con C. Si C no hubiera disparado, entonces lo hubiera hecho A. Igual se habría muerto. Y recuerdo lo que decimos de las causas. Algo es causa de otra cosa cuando si no pasa lo primero, no pasa lo segundo. Pero acá no pasa lo primero también para C. C no dispara. Y sin embargo, como A sí dispara, sí lo mata. Por lo tanto, C tampoco fue la causa. Pero el tipo se murió, ¿no? Pero según esta teoría y según este ejemplo, nadie fue la causa. Y esto no tiene sentido, porque ambos son responsables. Ambos causaron la muerte. Este problema se llama sobredeterminación. Un evento como la muerte de alguien tiene más de una causa suficiente. Entonces la sobredeterminación ocurre cuando más de una causa suficiente actúa a la vez. Y cada una por sí sola. ¿Sí? Por ejemplo, que crezca una planta. ¿Por qué se da que crezca una planta? Porque recibe sol, esa es una razón, o porque recibe agua. Si recibe sol, crece. Si recibe agua, crece. ¿Ya? Esa es la idea, esa es la sobredeterminación. Se entiende que el efecto ocurre aunque solo una causa hubiera estado presente, pero resulta que más de una actuó, ¿no? En el caso del disparo, la muerte de la persona está sobredeterminado porque tiene más causas de las necesarias. Es un problema que vino en el examen. Y bueno, hemos terminado este material para que repasaras algunas ideas, ¿ya? Muy bien, joven. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna consultita de repente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ya. Por si acaso, recuerda que en 3 semanas tienes otra prueba, ¿ya? Así que vayan estudiando, ¿ya? La siguiente parte. Por si acaso, a ver, vamos a ver cuál es la siguiente parte para que no te olvides. Metafísica, por acá debe estar. Exámenes. Curso, ¿no? Ya, mira. Ya, esto, aquí está. 3, 4 y 5, ¿ya? Léete 3, 4 y 5, ¿ya? Para la prueba parcial. Igual, el mismo tipo de preguntas para marcar, ¿ya? Muy bien, señores. Entonces, se agradece por su presencia. Más bien, ya nos vemos la próxima semana. Y estamos en contacto, ¿ya? Cualquier cosa mediante la señorita delegada, conversamos, ¿ya? Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, profesor. Ya, gracias. Nos vemos.